Bienvenidos al canal de historias emocionales de Eduardo. Un día normal en la vida de un multimillonario da un giro inesperado cuando, por casualidad, ve a un niño con el rostro idéntico al de su hijo. Sorprendido, confundido e incapaz de creer lo que ven sus ojos, decide investigar la verdad. ¿Es solo una extraña coincidencia o hay un secreto oculto detrás de todo esto? ¿Tienes el valor de seguir esta emocionante aventura hasta el final? No te pierdas esta historia llena de emociones, un viaje en busca de la verdad y decisiones que podrían cambiar el destino de una vida. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte ninguna de estas increíbles historias llenas de drama y emoción. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y compartirlo para que más personas puedan disfrutarlo. Gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima historia. En una tarde de atardecer suave, cuando la luz dorada cubría las pequeñas calles de Andalucía con un resplandor cálido, William, un hombre exitoso pero solitario, salía de una reunión importante. Entre la multitud apresurada, entre los sonidos de los coches que pasaban rápidamente y la gente que volvía a casa, un vacío inquebrantable seguía creciendo en su interior. Desde la muerte de su hijo, ese dolor persistente lo perseguía como una sombra de la que nunca podía desprenderse. Caminaba con prisa hacia su coche estacionado cerca de la plaza, pero de repente sus pasos se detuvieron. En un rincón apartado, junto a una antigua fuente de piedra caliza cubierta de musgo, un niño estaba sentado con la cabeza gacha, los hombros temblorosos, las lágrimas resbalando por sus mejillas. William sintió que su pecho se apretaba con fuerza. No entendía por qué, pero una extraña sensación lo invadió, una fuerza invisible que no le permitió simplemente seguir adelante. Atraído por ese presentimiento inexplicable, se acercó lentamente. Y cuando el niño alzó la cabeza, un escalofrío recorrió la espalda de William. Los ojos, los rasgos faciales, incluso el cabello desordenado sobre su frente, todo era exactamente igual a su hijo. Su respiración se entrecortó y sintió que el mundo se detenía por un instante. La mirada del niño era distante, fría, pero al mismo tiempo reflejaba una tristeza profunda, algo que estremeció a William hasta el fondo de su alma. Trató de contener sus emociones y mantuvo su voz firme cuando preguntó: ¿estás bien? El niño no respondió, solo agachó la cabeza como si quisiera esconderse del mundo entero. La sensación de inquietud se intensificó en el pecho de William, quien miró alrededor buscando a alguien que pudiera estar con el niño, pero solo encontró silencio y viejas casas de piedra. No había nadie más, solo él y ese niño desconocido. Dio un paso más, acercándose con cautela. Ahora podía ver más de cerca su rostro cansado, su ropa descuidada, sus zapatos gastados, los pantalones rotos. No era como los otros niños que solía ver en la calle. ¿Cómo te llamas?, preguntó suavemente. El niño alzó la vista, sus ojos oscuros parecían atravesarlo, y después de unos segundos de duda, respondió con un susurro apenas audible: Gabriel. William sintió que su corazón se detenía. Ese nombre no tenía significado para él, pero algo en su interior se agitó como si hubiera escuchado ese nombre hace mucho tiempo. Trató de sonreír, pero fue más difícil que nunca. Es un nombre hermoso, Gabriel. Yo soy William. ¿Necesitas ayuda? El niño lo miró fijamente, su expresión parecía debatirse entre la desconfianza y la necesidad de alguien en quien apoyarse. William vio la ansiedad y el miedo reflejados en sus ojos, algo que lo llenó de compasión. ¿Dónde están tus padres?, preguntó en un tono suave. El rostro de Gabriel se oscureció, su mirada se llenó de un dolor profundo, pero no pronunció palabra. William entendió que el niño guardaba un secreto más grande de lo que podía percibirse a simple vista. Se sentó a su lado en silencio. El sonido del agua fluyendo de la fuente llenó el ambiente con una melodía melancólica. Después de un rato, la voz temblorosa de Gabriel rompió el silencio: no quiero volver. William sintió un nudo en la garganta, sin comprender exactamente lo que el niño quería decir.
Se inclinó levemente hacia él y preguntó con suavidad: ¿Volver a dónde, Garbiel? El niño negó con la cabeza, cerrando los ojos como si tratara de ocultar un dolor que no podía expresar con palabras. William permaneció en silencio, una confusión creciente en su mente. Lo único que podía sentir era una tristeza indescriptible, como si el destino los hubiera llevado a encontrarse en ese momento por una razón que todavía no podía comprender. Bajo la sombra de los árboles antiguos junto a la plaza tranquila, la tenue luz de la tarde caía como una enorme cortina, inclinándose gradualmente hacia el horizonte. En contraste con ese espacio pacífico, había un niño pequeño, sentado en silencio sobre un banco de piedra. Sus ojos brillaban, pero también mostraban una fatiga profunda, como si estuviera ocultando una tristeza profunda. No pertenecía a este lugar y nadie sabía realmente quién era. William, un hombre mayor con las huellas del tiempo marcadas en su rostro, se acercó al niño. Sus ojos llenos de consuelo, pero también de preocupación, se fijaron en él. Con las manos ajustó ligeramente sus gafas, tratando de mantener la calma mientras se encontraba frente al niño. «Está bien, no tienes que decir nada de inmediato», dijo William, su voz grave y cálida, como el susurro del viento entre las ramas de los árboles viejos. «Pero recuerda que no estás solo. Estoy aquí para ayudarte». El niño levantó la mirada, sus ojos profundos destellaron con una chispa de duda, pero luego parecía haber una pequeña llama de esperanza en esa mirada. William notó el leve cambio en sus ojos y, aunque no podía explicarlo, sintió un fuerte impulso de proteger a este niño. Seguramente había algo más grande detrás de este encuentro. ¿Podemos encontrar algo para comer?, preguntó William, su tono suave pero decidido. El niño lo miró y en silencio extendió la mano para aceptar su ayuda, como si supiera que esta era una oportunidad única. Ambos entraron en una pequeña cafetería escondida en una esquina, donde el aire fresco de la tarde aliviaba la tensión del momento. La cafetería estaba casi vacía, con solo unos pocos clientes dispersos. Una camarera de cabello blanco, que parecía ser la dueña, sonrió y se acercó. «Hola, ¿qué les puedo traer?», preguntó con una voz cálida. William miró al niño una vez más. Él miraba hacia abajo, evitando el contacto visual con la camarera. «Un chocolate caliente para él y un café para mí podría ser», dijo William, sin presionar al niño, solo suavemente para que se sintiera más cómodo. La camarera asintió y se dirigió hacia el mostrador. Mientras esperaban, William miró al niño, que ahora estaba más tranquilo, pero sus ojos aún no podían ocultar la inquietud. «Espero que te guste este chocolate caliente», dijo William, tratando de suavizar la tensión. Era el favorito de mi hijo cuando era pequeño. Al mencionar a su hijo, un dolor aprisionó el corazón de William, pero solo sonrió amargamente. El niño levantó la mirada, sus ojos se llenaron de curiosidad por un momento, pero luego desvió la vista al darse cuenta de la sensibilidad en las palabras de William. «¿Qué hacías afuera, en la plaza?», preguntó William, tratando de no hacer sentir al niño presionado a responder. El niño suspiró y bajó la cabeza. «No hice nada», dijo en voz baja, como si su respuesta no fuera suficiente para satisfacer cualquier pregunta. William lo observó en silencio durante un momento. La historia no era para ahora. El niño no dijo nada más y William no quería presionar más. Cuando la camarera trajo las bebidas, William pudo oler el dulce aroma del chocolate caliente, lo que hizo que el niño tomara la taza y comenzara a soplar suavemente sobre la bebida. William lo miró y pensó para sí mismo: un día llegarás a sentirte lo suficientemente seguro para confiar en las personas. «¿Sueles estar solo, Garbiel?», preguntó William suavemente. El niño se detuvo un momento, luego asintió un pequeño movimiento de cabeza, como si William ya lo hubiera adivinado. La mirada de William se profundizó al darse cuenta de que tal vez el niño no tenía a nadie que lo cuidara, nadie a su lado. Cuando el niño permaneció en silencio, William extendió su mano sobre la mesa y con una voz cálida dijo: «Si no tienes dónde quedarte esta noche, puedes venir a mi casa».
No quiero que duermas en la calle si no te molesta. El niño levantó los ojos. Sus ojos brillaron con algo de sorpresa y duda. ¿Por qué me ayudas? La pregunta fue como una flecha directa al corazón de William, dejándolo sorprendido por lo directa que fue. William suspiró y en sus ojos brilló una tristeza que hacía mucho tiempo no sentía. Porque no puedo ver a alguien sufrir, especialmente a niños como tú, respondió William sinceramente. El niño lo miró, una mezcla de extrañeza y desconfianza en sus ojos. Pero al final asintió suavemente. No hubo promesas, pero en ese silencio había una comprensión tácita, un pequeño paso en un largo camino que ambos tendrían que recorrer juntos. En un pequeño pueblo cerca de las montañas, donde la luz tenue de las linternas iluminaba las antiguas calles de piedra, William estaba sentado en una acogedora cafetería. Su mano apretaba con fuerza una taza de café caliente, mirando a través de la ventana empañada hacia el exterior. Todo allí le resultaba familiar, pero en su corazón todo parecía extraño, como una alfombra vieja que ya no tiene forma definida. Hacía mucho tiempo que no tenía a alguien con quien compartir, nadie a quien proteger. Después de perder a Garbiel, su único hijo, había cerrado su corazón en un rincón, sin dejar espacio para nadie más. Pero hoy algo extraño había sucedido. Un niño, Garbiel, apareció frente a la puerta de la cafetería. El niño no era un conocido, pero sus ojos contenían una historia que William pudo sentir, aunque aún no le había sido contada. Garbiel permaneció quieto junto a la ventana, con los ojos brillando como estrellas en la oscuridad, llenos de cautela, pero también con la fortaleza de alguien que ha soportado demasiada angustia. «¿Solo por una noche puedes?», William invitó suavemente. Su voz era suave, pero había una preocupación en ella que no podía ocultar. Garbiel lo miró con una expresión desconfiada, sus cejas fruncidas como si buscara alguna señal. Después de un largo momento, el niño asintió sin decir una palabra. William sintió una extraña ola levantarse en su pecho. No podía entender por qué existía esa conexión extraña, pero sabía que algo entre ellos comenzaba a gestarse. Al salir, William observó cada paso cauteloso de Garbiel. El niño se movía como un animal salvaje temeroso, dispuesto a huir en cualquier momento. William no lo culpaba, pues los ojos del niño contenían huellas imborrables. Cuando llegaron al coche, William abrió la puerta para Garbiel. El niño miró el asiento junto a él durante un buen rato antes de subir, cerrando la puerta con cuidado. William condujo en silencio, sintiendo que la sensación de vacío se apoderaba del pequeño espacio. Era como si estuviera conduciendo por un camino incierto, sin un final, sin un objetivo claro. William pensaba constantemente en Garbiel, en las historias que el niño podría estar guardando en su interior y en por qué había algo en el que le impulsaba a querer protegerlo. Cuando llegaron a la casa, William detuvo el coche y dejó entrar a Garbiel primero. Su casa era espaciosa, pero vacía, como un castillo antiguo al que ya nadie visitaba. Los objetos en su hogar llevaban las huellas de una vida que una vez estuvo llena de risas, pero ahora solo quedaban viejos cuadros y una foto de Garbiel colgada en la pared sobre la chimenea. «Pon tu mochila aquí», William señaló un rincón cerca de un sofá suave. Garbiel miró a su alrededor, sus ojos recorriendo rápidamente los objetos de la habitación, como si estuviera esperando que algo sucediera. «¿Tienes hambre?», William preguntó mientras se dirigía hacia la cocina. Garbiel asintió, pero no dijo nada. William preparó unos platos sencillos y los colocó sobre la mesa. Un sándwich de queso y un vaso de leche tibia. «Siéntate», William sonrió y Garbiel se acomodó en la silla. El niño comió despacio, concentrado en la comida como si fuera lo único capaz de calmar su hambre y sed inexpresables. William no podía dejar de pensar. ¿De dónde había venido este niño? ¿Por qué había aparecido justo en este momento? Y especialmente los ojos de Garbiel le recordaban a Garbiel, su hijo perdido. Cada vez que miraba al niño, veía una sombra del pasado revivir en su corazón.
Cuando Garbiel terminó de comer, William decidió hacer una pregunta. ¿Tienes familia? Alguien está buscando por ti. Apenas hizo la pregunta, William notó la vacilación en los ojos de Garbiel. El niño bajó la cabeza, sus hombros temblando levemente. No, Garbiel susurró, su voz tan suave como el viento. No queda nadie. Esas palabras golpearon el corazón de William como una bofetada. Miró a Garbiel, dándose cuenta de que el niño llevaba consigo una soledad infinita. No tienes que preocuparte, aquí estarás a salvo, William dijo, intentando ofrecerle una sonrisa reconfortante. El niño asintió, pero sus ojos seguían llenos de confusión, como si no creyera en esa promesa. William lo condujo a una pequeña habitación acogedora, con una cama sencilla, un armario y una ventana que daba a un hermoso jardín. Esta será tu habitación mientras estés aquí. Si necesitas más mantas o algo más, solo dímelo, William dijo, intentando aliviar la tensión en el aire. Garbiel entró en la habitación, mirando la cama como si no pudiera creer que tendría un lugar para dormir esa noche. Tocó la tela suave de las sábanas y luego volvió la mirada hacia William con una sonrisa tímida. Gracias, dijo por primera vez en la noche, pronunciando una palabra sincera. William se quedó de pie observando al niño, sintiendo como su propio dolor se mezclaba con una profunda empatía por Garbiel. Cerró la puerta suavemente y regresó a la sala de estar, donde la foto de Garbiel lo observaba en silencio, como un recordatorio de que, por más cruel que fuera la vida, siempre existen oportunidades para amar y proteger. Una tarde tardía, cuando la luz se desvanecía lentamente tras las colinas lejanas, William estaba de pie en la puerta de la sala, sosteniendo una almohada suave que el niño había traído de su habitación. La casa estaba sumida en el silencio, solo se oía el suave sonido del reloj de pared resonando. El niño dudó antes de preguntar, ¿puedo quedarme aquí un rato? William se dio la vuelta, su mirada era suave pero cargada de cansancio, y asintió con la cabeza. Por supuesto, ven aquí. El niño se sentó en el sofá, manteniendo una distancia, pero sus ojos no dejaban de mirar la foto sobre la mesa. ¿Es tu hijo?, preguntó, señalando el marco de la foto. William se quedó rígido de repente, respiró hondo como si tratara de contener un dolor antiguo. Sí, ese es mi hijo. Se llama Adrián. ¿A dónde se fue? La pregunta del niño salió con naturalidad, sin parecer inquisitiva, pero con una agudeza peculiar. William no pudo evitar sentir un dolor punzante en su pecho. Ya no está. Un accidente hace unos años. El ambiente en la habitación se tornó súbitamente más denso y el niño, aunque no dijo nada más, con su mirada triste brindó a William una extraña sensación de consuelo. En silencio, William cubrió al niño con una manta, luego salió a prepararse para una larga noche, mientras que el niño, sin decir palabra alguna, cerraba los ojos como si hubiese encontrado la paz en su sueño. Sin embargo, William no pudo dormir. Los pensamientos sobre el niño, sobre cómo parecía comprender el dolor de él sin necesidad de palabras, giraban en su mente. Sergio susurró en la oscuridad como si el nombre de este niño tuviera algún poder extraño. Esa sensación de conexión, ese misterio inexplicable, lo atraía hacia un enigma al que no podía resistirse. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del nuevo día se filtraban a través de las ramas de los árboles fuera de la ventana, William despertó. Estaba cansado, pero con la mente vacía, como si todo lo que había ocurrido la noche anterior fuera solo un sueño largo. Bajó a la cocina y preparó una taza de café para mantenerse despierto. Mientras esperaba que el agua hirviera, escuchó unos pasos suaves y luego el niño apareció en la puerta de la cocina, su rostro aún mostrando la timidez de la noche anterior. ¿Dormiste bien?, William preguntó, intentando esbozar una sonrisa amable. El niño asintió, se acercó y respondió suavemente, sí, la cama era muy cómoda. William sonrió, vertió un poco de leche tibia en una taza y la puso sobre la mesa. El niño la tomó con una pequeña sonrisa,
pero una sonrisa genuina. ¿Te gustaría salir hoy? Hay un parque cerca, podemos dar un paseo. El niño dudó un momento, pero finalmente asintió. Aunque no parecía emocionado, tampoco rechazó la idea. William se dio cuenta de que el niño nunca había estado acostumbrado a que alguien se preocupara por él. Ambos salieron de la casa, caminando por las tranquilas calles. El aire en el parque era sereno, con gente haciendo ejercicio y niños jugando. ¿Te gusta este lugar?, William preguntó mirando a los ojos del niño y viendo una tristeza oculta en ellos. Sí, está bonito. Solía ir a un parque como este antes, respondió el niño con una voz que llevaba un matiz de melancolía. William no quería incomodar más al niño, pero no pudo evitar preguntar ¿dónde vivías antes? ¿Por qué estás solo? El niño no respondió de inmediato, solo bajó la cabeza apretando las manos. Vivía con mi abuela, pero ella ya no está. La voz del niño se quebró y William vio cómo sus ojos se llenaban de una tristeza inmensa. Lo siento mucho, dijo William, poniendo una mano en su hombro en un gesto de consuelo. ¿Y tus padres? Sergio negó con la cabeza, susurrando suavemente, no sé quiénes son, solo tenía a mi abuela. La voz del niño se fue apagando y su mirada se perdió en la distancia, como si estuviera regresando a recuerdos que no podía olvidar. William sintió una oleada de compasión, pero no podía presionar al niño para que hablara más. Suspiró prometiéndose a sí mismo que lo ayudaría, aunque sabía que lo que el niño guardaba podría no ser fácil de revelar. De vuelta en casa, William regresó a sus tareas, pero su mente seguía pensando en lo que el niño acababa de compartir. Decidió que tenía que averiguar más. Sacó su teléfono y llamó a un viejo amigo, Gabriel, que trabajaba en el servicio social. Hola, William. ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? ¿En qué puedo ayudarte? Gabriel respondió tan pronto como atendió la llamada. Hola, Gabriel, necesito un poco de ayuda con un caso. Encontré a un niño, no tiene a nadie y no sabe nada de su familia. Quisiera saber si hay alguna manera de verificar información sobre él sin tener que reportarlo a las autoridades de inmediato. Alex se quedó en silencio por un momento, luego respondió, este es un caso bastante complicado, William. Si lo reportas, el sistema intervendría automáticamente. Pero puedo revisar si hay información sobre niños desaparecidos recientemente. William asintió, aunque no podía evitar la sensación de que la historia del niño tenía muchos más secretos por revelar. En un pequeño pueblo tranquilo, situado entre las verdes colinas de Andalucía, había una casa cuya luz siempre estaba encendida. Esa casa no pertenecía a una familia común. Era el refugio de William, un hombre que había perdido a su hijo y luchaba contra los recuerdos dolorosos. Una tarde, cuando el sol ponía un tinte rojizo en el cielo, un niño llamado Gabriel, un ser perdido, entró en la vida de William, trayendo consigo secretos y preguntas que William nunca había imaginado. ¿Hay algo más?, se preguntó William, mirando pensativamente hacia la ventana. El niño Gabriel, aunque muy pequeño, llevaba una tristeza inexplicable. Dijo que había vivido con su abuela, pero que ella había muerto. Eso fue todo lo que Gabriel compartió. William no sabía qué hacer, pero había algo en su corazón, una sensación fuerte que lo impulsaba a ayudar al niño. Está bien, haré todo lo que pueda, pero necesito un poco más de tiempo, dijo William, tratando de sonar tranquilo. Y ten cuidado. Las cosas como estas pueden complicarse muy rápido. Después de que la llamada terminó, William permaneció en silencio con la cabeza llena de pensamientos desordenados. Sentía que estaba siendo arrastrado hacia un torbellino más grande de lo que había imaginado. Pero el niño Gabriel, a pesar de su corta edad, tenía un magnetismo extraño que William no podía entender. Esa noche, cuando cenaron, Gabriel parecía más relajado. William trató de mantener una conversación ligera, hablando de cosas simples de la vida diaria, pero había algo en los ojos del niño que no podía dejar de observar. ¿Te gusta leer?
Tengo algunos libros que quizás te gusten, sugirió William. Garbiel miró hacia arriba y sus ojos brillaron un poco, como si nunca nadie le hubiera hecho esa pregunta. No tengo muchos libros, pero me gusta leer. William sonrió, se levantó y fue dentro de la casa a buscar un libro viejo que solía leer a su hijo fallecido, Garbiel. Este es el libro favorito de Garbiel. Si te gusta, puedes leerlo cuando quieras. Garbiel tomó el libro con cuidado como si fuera un tesoro, y una pequeña luz brilló en sus ojos tristes. Gracias, dijo el niño con una voz suave como el viento. Esa noche, cuando William se preparaba para dormir, escuchó un suave ruido proveniente de la sala. Bajó y vio a Garbiel sentado en el sofá, leyendo el libro bajo la tenue luz amarilla. La escena le conmovió tanto que casi no pudo evitar emocionarse. A pesar de todo el sufrimiento que había vivido el niño, Garbiel aún podía encontrar alegría en una historia simple. Al día siguiente, mientras William preparaba el desayuno, Garbiel entró con el cabello revuelto y los ojos entrecerrados como una puerta triste. «Buenos días, guerrero. ¿Dormiste bien?», preguntó William con una ligera sonrisa. Garbiel solo asintió y se sentó en la mesa. William puso un plato con pan tostado con mantequilla y un vaso de leche tibia. «Gracias», susurró Garbiel, comenzando a comer sin decir nada más. William observó al niño, sintiendo que había algo familiar en sus gestos. Algo que había visto antes, pero no podía recordar dónde. Decidió no dejar que las preguntas quedaran sin respuesta en su mente y preguntó: «Garbiel, ¿te gustaría ir a la escuela? Allí conocerías a otros niños, aprenderías cosas nuevas. Creo que te gustaría». El niño levantó la vista, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Ir a la escuela? Pero nunca he ido a la escuela. Garbiel tartamudeó como si el concepto de escuela le resultara algo extraño. El corazón de William se hundió. El niño nunca había ido a la escuela, nunca había tenido la oportunidad de aprender cosas nuevas. «No pasa nada, no hace falta decidir ahora. Pero piénsalo, ¿de acuerdo?», dijo William suavemente. Mientras Garbiel jugaba al balón en el jardín, una llamada de Garbiel, el buen amigo de William, llegó. «William, creo que he descubierto algo», dijo la voz de Garbiel al otro lado de la línea. William inmediatamente sintió tensión. «¿Qué has descubierto?». «Hubo un incendio en una casita en las afueras, una anciana murió en el fuego. La policía no encontró al niño en el lugar, pero la descripción del niño coincide con la de Garbiel». Un escalofrío recorrió la espalda de William. «¿El incendio?». «¿La abuela de Garbiel?», preguntó su voz quebrada. «Aún se está investigando, pero parece que fue un accidente». «William, si el niño es Garbiel, es posible que lo estén buscando. Debes tener cuidado». William colgó confundido y preocupado. Ese niño había pasado por cosas inimaginables y él sabía que debía protegerlo a toda costa. Esa noche William decidió hablar con Garbiel, pero sin presionarlo. Se sentaron juntos en el sofá después de la cena, con el libro aún en manos de Garbiel. «Garbiel, quiero hacerte una pregunta importante». «Pero si no quieres responder, no pasa nada», dijo William suavemente. El niño lo miró con los ojos llenos de curiosidad y luego asintió lentamente. «¿Recuerdas lo que pasó antes de que nos conociéramos? ¿Dónde vivías? ¿Y con quién?». Garbiel se giró ligeramente, abrazando el libro contra su pecho como si buscara consuelo en él. Y la oscuridad se había asentado, las estrellas parpadeaban en el cielo sobre la ciudad de Sevilla, como pequeñas lámparas en una fiesta nocturna. En una humilde casa en las afueras de la ciudad, donde las paredes ya mostraban los signos del tiempo, Garbiel se sentaba en silencio junto a una lámpara de aceite tenue, cuya luz dorada reflejaba en las páginas de un libro envejecido. De vez en cuando el niño levantaba la mirada, con los ojos llenos de reflexión, como si sus pensamientos pudieran alzar vuelo y volar hacia algún lugar lejano.
Yo vivía con mi abuela, dijo Garbiel, con una voz suave como el susurro del viento a través de una rendija. Mordió ligeramente el labio intentando contener las lágrimas. Ella fue muy buena conmigo, siempre me cuidó. William, el hombre alto que estaba sentado junto a él, podía sentir el dolor impregnado en las palabras del niño. Seguro algo terrible había sucedido. Y cuando Garbiel continuó su relato, William no pudo evitar la creciente preocupación en su pecho. Una noche hubo fuego. No sé qué pasó. Todo se volvió tan caliente y lleno de humo. Intenté llamar a mi abuela, pero ella no despertó. Garbiel dijo entre sollozos, cada palabra como una herida en el corazón de William. El niño levantó la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, esperando alguna palabra de consuelo. William cerró los ojos por un momento, su corazón apretado al ver el dolor de Garbiel. Lo abrazó con fuerza, dejándole llorar en silencio. Lo siento, Garbiel, no debí hacerte recordar eso, susurró William, acariciando suavemente el cabello desordenado del niño. No es tu culpa, dijo Garbiel entre lágrimas. Ella siempre me decía que debía ser fuerte, pero no sé si puedo. Si puedes, Garbiel. Eres más fuerte de lo que crees, afirmó William, con una voz llena de determinación. Esas palabras, como un fuego cálido, de repente hicieron que Garbiel se sintiera algo más tranquilo. Esa noche, cuando la oscuridad cubría todo en silencio, William no pudo dormir. Las palabras de Garbiel seguían resonando en su mente. Había algo en la historia del niño que no lograba comprender por completo, algo que lo hacía sentir más responsable de protegerlo que nunca. Aunque aún no entendía toda la verdad, sabía que no podía dejar que Garbiel enfrentara esas olas turbulentas solo. Cuando los primeros rayos del amanecer atravesaron la ventana, William decidió que no sería solo un protector silencioso. Iría a descubrir la verdad, aunque eso significara enfrentarse a secretos oscuros. Este niño, aunque joven, llevaba una historia demasiado grande para cargar con ella solo. Una tarde, cuando Garbiel estaba sentado frente a su mesa de dibujo, William se acercó con cautela, sin querer asustarlo. «Alex, ¿quieres salir esta noche? Podemos dar un paseo, comer algo rico o ver las luces brillantes de la ciudad», propuso William, tratando de mantener un tono amable como una invitación amistosa. Alex levantó la mirada, sus ojos brillaron un poco, pero también había cautela. ¿De verdad?, preguntó como si no pudiera creer la invitación. Sí, si tú quieres, respondió William con una sonrisa, incapaz de esconder su alegría al ver una chispa de esperanza en los ojos de Garbiel. Sí quiero, dijo Garbiel, levantándose y dejando las pinturas inacabadas. Ambos salieron de la casa y caminaron por la calle tranquila bajo la suave luz amarilla de las farolas. ¿Solías salir a pasear con tu abuela?, preguntó William, tratando de descubrir más recuerdos de Garbiel que aún no había compartido. Alex asintió. A veces. Ella me llevaba al parque o compraba pan. Decía que las calles eran sus amigas, dijo el niño con tono nostálgico, aunque en sus ojos también había una tristeza profunda. William sonrió levemente y acarició su cabello. Las calles son de verdad amigas, pero a veces también pueden ser peligrosas. Siempre estaré aquí para asegurarme de que no te pase nada malo. Alex lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. El niño no confiaba fácilmente en las promesas, pues tantas veces en el pasado esas promesas no se habían cumplido. Cuando ambos se disponían a regresar a la casa, William recibió una llamada de Garbiel. Señaló a Garbiel para que siguiera caminando unos pasos adelante antes de contestar el teléfono. ¿Qué pasa, Garbiel?, preguntó William suavemente. William, he encontrado más información. La voz de Garbiel en el teléfono sonaba tensa. Pero no me gusta lo que estoy descubriendo. Después del incendio, hubo un informe anónimo sobre un niño desaparecido. Y al día siguiente ese informe fue retirado. Como si alguien no quisiera que se investigara más. William sintió una corriente fría recorrer su columna.
¿Qué quieres decir con eso? Parece que alguien está interfiriendo. Alguien con la capacidad de manipular la investigación. Esto va a ser más complicado de lo que pensábamos, murmuró William, mirando a Garbiel, que seguía caminando en la oscuridad, ajeno a lo que se estaba acercando. Al llegar a casa, Garbiel subió cansado a su habitación y suavemente dijo a William a través de la puerta abierta: «Gracias por hoy, estuvo bien». William sonrió, aunque en su corazón la preocupación no se desvanecía. «No hay de qué, pequeño. Descansa, mañana será un nuevo día». Alex cerró la puerta detrás de él, pero la oscuridad en el corazón de William no desapareció. En un pequeño pueblo en el sur de España, donde la suave luz dorada de la mañana se filtra a través de las ramas de los cipreses, William miraba por la ventana, sintiendo la calidez del aire, pero aún con un leve frescor propio del otoño. Colocó suavemente la taza de café sobre la mesa y volvió a mirar a Garbiel, quien seguía sentado en silencio con la cabeza baja, como si estuviera buscando una respuesta en sus propios pensamientos. «¿Cómo has dormido?», preguntó William, con voz suave y tranquila. Garbiel encogió los hombros, esbozando una leve sonrisa pero sin mirar a los ojos de William. «Está bien, creo», respondió sin poder ocultar la timidez en sus palabras. William percibió algo diferente en el tono de Garbiel, pero no insistió. Sabía que la confianza no se podía forzar y Garbiel, con sus propios dilemas, no era fácil de abrir. Esta mañana pensaba que podríamos ir a algún sitio, a un lugar especial. ¿Te gustaría? William sonrió ligeramente, tratando de crear un ambiente relajado. Garbiel levantó la mirada, sus ojos brillaron un poco con curiosidad. ¿A dónde? Te sorprenderé, respondió William, sin dejar de sonreír. Pero tienes que ponerte unos zapatos cómodos. Garbiel no dijo nada, solo asintió en silencio y dejó la taza de café sobre la mesa antes de correr rápidamente a su habitación a cambiarse de zapatos. William lo observó, sintiendo una fuerte sensación de protección. Pero también sabía que por más que quisiera, no podía forzar a Garbiel a mostrar todo lo que llevaba dentro. Los secretos, los recuerdos que guardaba aún flotaban como una nube suspendida, difíciles de desentrañar. Una hora después llegaron a un gran parque, donde las hojas secas volaban con el viento y las risas de los niños jugando resonaban en el aire. Garbiel parecía más relajado, corriendo alrededor del área con sus pequeñas piernas, mientras William lo seguía de cerca, siempre observando y protegiendo. ¿Has venido aquí alguna vez con tu abuela?, preguntó William mientras se sentaban en un banco de piedra. El calor del sol otoñal se filtraba a través de las hojas y suavizaba el fresco de la mañana. Garbiel miró hacia abajo, asintiendo ligeramente. De vez en cuando, pero nunca por mucho tiempo. Ella decía que había cosas más importantes que hacer. William frunció el ceño. ¿Cosas más importantes? Garbiel solo encogió los hombros, mirando hacia las pequeñas piedras bajo sus pies. No lo sé. Ella nunca decía nada claro. William respiró profundamente, tratando de no insistir más. Quería cambiar de tema. ¿Entonces qué te gusta hacer cuando vienes al parque? ¿Jugar al fútbol? ¿Escalar árboles? Garbiel sonrió tímidamente, luego respondió suavemente: me gusta encontrar piedras bonitas. Mi abuela decía que algunas traen suerte. William sonrió ante la respuesta. Entonces vamos a buscar algunas piedras bonitas. Quizás necesitemos un poco de suerte. Se levantaron y comenzaron a explorar el jardín. Garbiel recogía piedras pequeñas, cada una causando entusiasmo al mostrársela a William, quien fingía ser un experto en piedras preciosas, lo que hacía que Garbiel se riera suavemente. Fue un momento de tranquilidad que William valoraba, aunque en su mente las preocupaciones sobre los misterios de Garbiel seguían girando. Por la tarde, cuando Garbiel jugaba con las piedras sobre la mesa del comedor, William recibió una llamada de Alex. Rápidamente se dirigió a su oficina para contestar. ¿Qué ha pasado?, preguntó inmediatamente William.
En realidad todavía no tengo muchas respuestas, pero encontré algo, dijo Alex. Su voz sonaba tensa. La casa que te mencioné, la que se incendió, pertenecía a una familia bastante influyente. Pero aquí está lo extraño. No hay ningún registro oficial sobre quién vivía allí en el momento del incendio. William sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Eso se puede explicar? Esa es la pregunta que quiero responder. Además, alguien presentó los papeles para reclamar la propiedad de la casa justo después del incendio. Y les otorgaron la propiedad sorprendentemente rápido, dijo Alex con un tono más grave. William sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Todo parecía estar comenzando a revelar algo, y lo que había detrás del incendio podría ser mucho más grande de lo que imaginaba. Alex, necesito que sigas investigando. Pero con cuidado. No quiero que te pongas en peligro. Lo sé, William. Pero tú también debes tener cuidado. Todo parece estar relacionado con Garbiel. William colgó la llamada y se sentó en silencio mirando por la ventana. Sus pensamientos giraban y algo en su interior le decía que todo esto no había hecho más que comenzar. Esa noche, mientras Garbiel dormía profundamente, William examinaba silenciosamente las piedras que él había recogido. Una piedra en particular llamó su atención, una piedra blanca y lisa, con una grieta justo en el centro, formando una línea perfecta. Giró la piedra en su mano, preguntándose si realmente traía suerte, como había dicho Garbiel. Pero en su interior sentía que más que nunca necesitarían toda la suerte que pudieran conseguir. Cuando amaneció, William despertó, su corazón aún pesado con los pensamientos sobre lo que Alex le había dicho. Decidió que hoy despertaría a Garbiel temprano, porque sabía que el tiempo se estaba volviendo cada vez más urgente. Todo estaba avanzando de una manera que no podía prever. En una mañana brumosa, William entró en la pequeña cocina, donde la luz tenue se filtraba a través de la ventana antigua. Preparó una taza de café y luego se sentó a la mesa. En ella aún quedaban algunas piedras que Garbiel había recogido el día anterior. Una piedra blanca, lisa y suave que Garbiel había observado con especial atención estaba justo frente a él. Aunque no entendía por qué esa piedra parecía guardar algún misterio que William no podía descifrar. Se recompuso cuando el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Alex de nuevo. William, acabo de descubrir algo más, dijo Alex con voz apresurada, como si estuviera envuelto en algo importante. William se levantó intentando mantener la calma. ¿Qué pasa?, preguntó preocupado. He encontrado una pista relacionada con los documentos sobre el incendio. Parece que alguien ha vinculado la dirección de la casa con una organización benéfica, pero esa organización no existe en los registros legales. William frunció el ceño, sintiendo que algo no estaba bien. ¿Qué significa eso?, preguntó. Alguien está intentando borrar las huellas del verdadero dueño. Y hay algo más. Encontré un nombre en uno de los documentos. Mariana. Al escuchar ese nombre, William sintió un escalofrío. Era demasiado una coincidencia. Recordó a Mariana, una mujer que había trabajado para su familia en el pasado, quien había desaparecido sin dejar rastro. Pero no quería apresurarse a sacar conclusiones. Sigue investigando, Alex. Esto es más complicado de lo que pensaba, dijo, tratando de mantener la calma. Lo sé. Pero ten cuidado, William. Esto podría ser muy peligroso. Luego Garbiel se despertó y entró en la cocina, viendo que William seguía sentado con los papeles y las piedras sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el niño con mirada curiosa. Estoy viendo si tus piedras traen suerte, dijo William, tratando de sonreír para aliviar la tensión en el aire. Garbiel sonrió suavemente y se sentó junto a él. La piedra blanca es la más especial. Mi abuela decía que siempre encuentra a quien la necesita. William levantó la piedra blanca y la miró,
sin entender cómo un objeto tan simple podía tener tanto significado para un niño. Cambió de tema. ¿Quieres ir al parque?, le preguntó. Garbiel negó con la cabeza. No, prefiero quedarme aquí. Si tienes algo que hacer, puedo ayudar. William se sorprendió por la madurez de Garbiel. El niño no era como los demás, su madurez parecía ir más allá de su edad. Pero esa misma madurez hizo que William se sintiera inquieto. Está bien, pero primero vamos a desayunar. Hoy voy a hacer pancakes. William se levantó y comenzó a buscar los ingredientes. Mientras cocinaba, Garbiel seguía sentado observando. ¿Te gustan los pancakes?, preguntó William, tratando de mantener la conversación ligera. Sí, pero mi abuela no solía hacer pancakes. Decía que la harina era muy cara. Garbiel bajó la cabeza y William percibió una ligera tristeza en su voz. Cada vez que Garbiel mencionaba a su abuela, la tristeza emergía en sus ojos. William quería preguntar más, pero no quería hacer que el niño se sintiera incómodo. Esa tarde William recibió una visita inesperada. Una mujer mayor con el rostro lleno de preocupación estaba en la puerta. Se presentó como la vecina de la familia de Garbiel. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó William, abriendo la puerta para invitarla a entrar. La mujer negó con la cabeza y su voz bajó como si temiera ser escuchada. No estaré mucho rato. Solo quería advertirle que tenga cuidado. ¿Cuidado?, preguntó William, sin comprender. La familia de este niño no son como las demás familias. Hay algo raro en todo esto. Escuché que alguien vino a buscarlos y se fue furioso. Y luego el incendio, todo ocurrió tan rápido. La mujer se detuvo mirando a su alrededor como si temiera estar siendo observada. Solo le pido que proteja al niño. Él no tiene culpa de nada. William quiso preguntar más, pero la mujer ya se dio la vuelta y se alejó rápidamente de la casa sin darle tiempo a detenerla. Él cerró la puerta, quedándose quieto, reflexionando. Todo lo que estaba sucediendo parecía volverse más complejo y sombrío. Pero había algo claro: Garbiel estaba en medio de un lío del que no tenía ni idea. Esa noche, cuando Garbiel ya estaba dormido, William abrió los documentos que Alex le había enviado. Un papel en particular llamó su atención, mencionando la misma dirección de la casa incendiada, y en una esquina del papel el nombre de Mariana volvió a aparecer. William cerró los ojos, intentando recordar. ¿Podría ser esta la misma Mariana que él conoció? ¿Y por qué ese nombre estaba relacionado con Garbiel? Sintió que se estaba adentrando en un misterio que no podía explicar. Pero también sabía que no podía dejar que Garbiel se enterara de su preocupación. Miró la piedra blanca una vez más. Tal vez Garbiel tenía razón. Quizás esa piedra realmente encontraba a quien la necesitaba. Y en ese momento William sintió que necesitaba toda la suerte posible para desentrañar el misterio que tenía frente a él. En una mañana neblinosa en un pequeño pueblo oculto entre las montañas de Andalucía, William, un hombre pensativo, se encontraba sentado frente a su hijo adoptivo, Garbiel, en la acogedora cocina de una antigua casa de piedra. Aunque el ambiente a su alrededor era tranquilo, el corazón de William no encontraba paz. Era una mañana común, pero los ojos de Garbiel brillaban más de lo habitual y sus pequeñas manos apretaban con fuerza un cuaderno de dibujo viejo y desgastado, como si quisiera esconder algo importante. ¿Qué estás dibujando?, preguntó William, intentando iniciar una conversación, aunque su voz sonó vacilante, como si hacía mucho tiempo que no conversaba de manera natural con Garbiel. Garbiel levantó la vista, sonrió tímidamente y luego abrió la página del cuaderno hacia él. En los trazos sencillos apareció una casa en llamas. Pero lo que atrajo la atención de William no fue el fuego que ardía con furia, sino una sombra alargada detrás de la casa, como si alguien estuviera mirando desde lejos, una figura ausente, solo una silueta. Es interesante, susurró William, intentando ocultar su preocupación.
¿Qué representa esto, Garbiel? Garbiel bajó la cabeza, sus ojos fijos en el dibujo, como si estuviera sumido en un doloroso recuerdo. Es la noche del incendio, había alguien afuera, mirando. Su voz era tan baja que casi no se podía oír, pero William pudo sentir el miedo en cada palabra. Un escalofrío recorrió la columna de William. El niño nunca había mencionado este detalle antes. La aparición de esa sombra podría ser la pista importante que él había estado buscando. Después del desayuno, William decidió llamar a Alex, su viejo amigo, para compartir lo que Garbiel acababa de decir. Alex se quedó en silencio un momento como si estuviera reflexionando sobre la información. William, acabo de encontrar un informe de un testigo. Alguien vio un coche estacionado cerca de la casa esa noche, pero nadie investigó más. ¿Un coche? William preguntó, su corazón acelerándose a medida que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Qué tipo de coche? Un sedán negro. Pero no hay más información. Alex hizo una pausa antes de continuar. Creo que deberías hablar más con Garbiel. El niño podría recordar algo más. William colgó el teléfono, sintiéndose pesado en el pecho. No sabía si debía preguntar más a Garbiel, temiendo dañar el alma sensible del niño. Pero sabía que, de todos modos, tenía que aclarar este asunto. Esa noche, cuando la cena había terminado y Garbiel ya casi se había quedado dormido, William decidió hacerle una pregunta más. Se sentaron frente a frente en la cálida habitación, con la luz de las velas titilando sobre la mesa. Garbiel, antes dijiste que viste a alguien fuera de la casa la noche del incendio. ¿Podrías contarme más sobre eso? El niño dejó la cuchara, miró fijamente a William, con los ojos brillantes pero llenos de inquietud. No sé quién era, pero esa persona me miraba como si me conociera, aunque no puedo recordar su rostro. Garbiel vaciló y luego continuó. Pero sentí que esa persona estaba allí por mí. William sintió que algo se le oprimía en la garganta. ¿Quién se preocuparía por este niño tanto como para estar allí? ¿Y por qué aparecer precisamente la noche del incendio? Cuando Garbiel ya estaba dormido profundamente, William decidió investigar un poco más. Rebuscó entre los papeles que Alex le había enviado y encontró un dato curioso en el expediente médico de Garbiel. Había una anotación, paciente especial, tutor temporal, pero no había información sobre quién había dejado esa nota ni por qué. El miedo de William creció. Esto podría significar que el niño había sido observado incluso antes de que la casa se incendiara, tal vez parte de un misterio mucho mayor que él aún no comprendía por completo. A la mañana siguiente, William llevó a Garbiel a un parque tranquilo, donde los árboles densos bloqueaban la luz del sol. Garbiel seguía jugando alegremente, recogiendo hojas y pequeñas piedras. Cuando el niño se sentó junto a William, el hombre habló. Garbiel, ¿recuerdas algo sobre tu familia? ¿Sobre tu abuela o tus padres? Garbiel pensó un momento y luego respondió con una voz monótona, como si estuviera contando una historia que ya conocía de memoria. Mi abuela siempre decía que mi madre era muy especial, pero nunca la conocí. Ella decía que mi madre siempre estaba ocupada. William sintió como si una piedra cayera en su pecho. Las palabras de Garbiel solo hacían las cosas más complicadas. Sin padre, sin madre, solo una abuela y misterios sin resolver. Cuando cayó la noche, William decidió no apresurarse en buscar más respuestas. Después de todo, lo más importante ahora era proteger a Garbiel. En la habitación oscura, la luz tenue de la lámpara iluminaba el papel que William sostenía. Una cuenta bancaria vinculada a la dirección de la casa que había sido destruida por el fuego. Decidió que continuaría buscando pistas al día siguiente, aunque todo parecía volverse cada vez más nebuloso y peligroso. Una tarde soleada en un pequeño pueblo de Andalucía, donde las calles se serpentean como ondulaciones en el agua, un hombre de aspecto severo y ojos llenos de preocupación se encontraba frente a un edificio antiguo del banco.
Miraba fijamente a la ventana de la oficina, con el corazón lleno de dudas. Ese hombre William nunca había imaginado que tendría que enfrentarse a un desafío como este. Señor Garbiel, entiendo que busca información sobre esta cuenta. Sin embargo, está clasificada como privada. Solo puedo compartir detalles con los titulares o personas autorizadas. La voz del gerente del banco, cautelosa y controlada, resonó en el aire tranquilo. Hizo una pausa, como si estuviera sopesando si debía compartir más información. William percibió la vaguedad en las palabras del gerente. Respiró profundamente, alejando la inquietud que sentía en su pecho, y dijo suavemente: «Lo entiendo, pero el titular de esta cuenta murió en un incendio en su casa, y estoy tratando de proteger al único sobreviviente, un niño que ahora está bajo mi cuidado. Por favor, cualquier detalle podría marcar la diferencia». El gerente miró los papeles sobre la mesa, su rostro reflejaba indecisión. Pulsó algunas teclas en su computadora y luego, en voz baja, dijo: «Esto es muy irregular, pero hay algo aquí». La cuenta fue cerrada días después del incendio, pero se transfirió una gran suma a otra cuenta. No puedo decirle más sin una orden judicial. William sintió su corazón hundirse, pero mantuvo la calma. Intentó controlar la furia que se acumulaba dentro de él y continuó preguntando: ¿puede al menos decirme quién solicitó el cierre de la cuenta? El gerente miró a William y luego lentamente negó con la cabeza, respondiendo con tono de disculpa: «Lo siento, no puedo. Pero lo que puedo decirle es que el cierre fue solicitado en persona». Una sensación de frío recorrió el cuerpo de William. ¿Quién podría haber ido al banco en ese momento, después de que las llamas consumieran la casa? ¿Y por qué tanta prisa? William salió del banco con el corazón pesado de preocupación. Decidió ir a ver a Alex, su viejo amigo, con la esperanza de encontrar alguna pista. Alex trabajaba en una pequeña oficina de abogados en el pueblo y cuando William entró, él ya estaba preparado para recibirlo. «Raúl, esto se está complicando más de lo que pensaba», dijo Alex al ver a William entrar con tono preocupado. Se levantó de su escritorio y le ofreció asiento. Mientras tanto, le sirvió una taza de café y se la entregó a William. Si alguien cerró esa cuenta en persona después del incendio, significa que tenían acceso directo a los bienes de la familia. Eso apunta a alguien cercano o con intenciones muy claras. Alex frunció el ceño mirando los documentos que William le había entregado. ¿Podríamos obtener una orden judicial para rastrear la transferencia?, preguntó William, sintiéndose inquieto. Sabía que no sería fácil. Podríamos intentarlo, pero llevará tiempo, respondió Alex, frunciendo el ceño mientras hojeaba algunos papeles más. Mientras tanto, hay algo que deberías saber. Estuve revisando los informes de los bomberos sobre el incendio. El origen del fuego parece haber sido provocado. Encontraron rastros de acelerantes en el sótano. Un escalofrío recorrió la espalda de William. No podía creer lo que acababa de escuchar. Intentó mantener la calma, pero no pudo evitar que el miedo comenzara a apoderarse de él. ¿Estás diciendo que fue intencional?, preguntó William con voz temblorosa. Es probable, respondió Alex con una mirada seria. Y si fue provocado, eso significa que Sergio no solo es un sobreviviente, sino posiblemente un objetivo. Sergio, el niño huérfano tras el incendio, ahora vivía con William. Durante los últimos días, el niño había estado tranquilo, pero William podía sentir que el miedo aún estaba latente en sus ojos. Sabía que tenía que hacer algo para protegerlo. Una noche, cuando todo estaba sumido en el silencio, William decidió hablar con Sergio una vez más. El niño estaba sentado en una silla, sus ojos grandes observándolo. William trató de iniciar la conversación, pero no fue fácil. «Sergio, ¿puedo preguntarte algo?», dijo sentándose junto al niño. «¿Es sobre el incendio?».
Preguntó Sergio como si ya supiera la pregunta. William asintió. Sí, dijiste que viste a alguien esa noche. ¿Recuerdas algo más? Algo que pudiera parecer extraño o fuera de lugar. Sergio pensó por un momento, luego respondió con voz tranquila, como si estuviera tratando de recordar todos los detalles. Había una ventana rota en el sótano y alguien entró por ahí antes de que empezara el fuego. Yo estaba en mi cuarto, pero escuché el vidrio romperse. Mi abuela me dijo que no me moviera. William se estremeció. El miedo volvió a apoderarse de él. ¿Quién entró en la casa? ¿Y por qué lo hizo? Gracias por contarme, Sergio, susurró William acariciando suavemente el cabello del niño. Esto nos ayudará a mantenerte a salvo. Esa noche, cuando Sergio ya dormía, William llamó a Alex. Le contó todo lo que el niño había dicho y Alex, al otro lado del teléfono, guardó silencio durante un largo rato antes de hablar con voz grave. Esto se está poniendo peligroso, William. Si esa persona sigue cerca, Sergio podría estar en riesgo. Deberías considerar contactar a las autoridades. William sabía que Alex tenía razón, pero no podía simplemente pedir ayuda a la policía. Ellos no podían moverse tan rápido como él necesitaba y sentía que tenía que proteger al niño a toda costa. En una mañana tranquila, cuando los primeros rayos de sol tocaban las pequeñas calles de la ciudad, Alex sintió que algo no estaba bien. Miró alrededor de la pequeña casa, asegurándose de que todo estuviera en orden. Pero en su interior, la preocupación no cesaba. Durante toda la noche había estado obsesionado con la sensación de que alguien lo estaba observando. Y ahora esa sospecha solo se intensificaba. William, creo que estamos siendo vigilados, dijo Alex con voz grave, como si intentara calmar su propia ansiedad. Necesitas investigar si alguien está interesado en Garbiel. Las cosas están yendo demasiado lejos. William, quien siempre mantenía la calma, asintió levemente. Lo investigaré, respondió, pero en el fondo sabía que las cosas se estaban complicando más que nunca. El misterio en torno a Garbiel crecía, como una ola subterránea que no podía ser detenida. William sentía que debía estar más alerta que nunca. A la mañana siguiente, cuando la luz del amanecer apenas tocaba la ventana, William despertó con una sensación de urgencia en su corazón. No podía evitar preocuparse por el hombre que los había estado observando el día anterior. Las señales de peligro eran más evidentes que nunca. William revisó nuevamente las cerraduras de las puertas, revisó las ventanas para asegurarse de que todo estuviera reforzado. También instaló una cámara de seguridad temporal en la puerta de entrada. No podía permitir que Garbiel estuviera en peligro. Inmediatamente llamó a Alex, esperando que su amigo pudiera encontrar alguna pista. ¿Hay algo nuevo?, preguntó William tan pronto como Alex contestó sin dudarlo. Sí, pero lo que he descubierto es bastante complicado. Alex se detuvo por un momento como si dudara. He encontrado información sobre transferencias desde la cuenta bancaria de Garbiel. El dinero fue transferido a una cuenta en el extranjero vinculada a una organización benéfica. Pero aquí está lo extraño. El nombre del beneficiario final es alguien que conoces. William sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién?, preguntó con la voz algo rasposa. Manuel Ruiz, respondió Alex, y el nombre explotó como una bomba en el interior de William. Manuel Ruiz era un buen amigo de su hermano, alguien que siempre estuvo presente en los días de su familia. Lo consideraban parte de la familia, pero había algo que siempre inquietó a William sobre él. Después del incendio, Manuel desapareció de repente y nadie volvió a saber nada de él. ¿Estás seguro?, William volvió a preguntar, sin poder creer lo que acababa de escuchar. Seguro. Su nombre aparece en los registros. Necesitamos descubrir su conexión con el incendio y, lo más importante, porque está relacionado con ese dinero. William colgó con el corazón pesado.
Todo parecía estar desmoronándose. No podía esperar más. Si Manuel estaba involucrado, debía descubrir la verdad. Inmediatamente William llamó a sus viejos contactos, esperando que pudieran ayudarle a encontrar el paradero de Manuel. Después de una serie de llamadas y promesas, finalmente consiguió una dirección, un barrio periférico y empobrecido. Cuando llegó, William sintió un caos en su interior. La casa parecía vieja, con un jardín desordenado y las cortinas de las ventanas cerradas herméticamente. Se quedó frente a la puerta un buen rato, luego tocó suavemente. El tiempo parecía detenerse en esos momentos de tensión. Finalmente la puerta se abrió. Un hombre de cabello canoso con los ojos cansados apareció. William lo reconoció al instante. Manuel. Lo llamó con voz sorprendida pero decidida. Manuel lo miró confundido, pero no cerró la puerta de inmediato. Después de unos segundos, retrocedió y le hizo una señal para que William entrara. ¿William?, preguntó Manuel con voz grave y algo distante. William entró observando a su alrededor. La casa era húmeda y desordenada, todo parecía viejo. Necesito respuestas, Manuel dijo directamente sin querer perder más tiempo. ¿Qué sabes sobre el incendio en la casa de los Gutiérrez? ¿Y por qué tu nombre está relacionado con el dinero en su cuenta bancaria? Manuel suspiró, pasó lentamente la mano por su cabello. Se sentó en una silla tapizada que ya estaba desgastada y miró a William con una expresión pensativa. No tengo todas las respuestas, pero sé una cosa con certeza. Esa noche no fue un accidente. William se acercó con una sensación indescriptible en su pecho. Habla. Todo. Manuel hizo una pausa, como si no quisiera admitir algo. Me contrataron. No sé exactamente quién, pero querían que esa casa quedara vacía. Me dijeron que vigilara a la familia y que hiciera todo lo posible para hacer que se fueran. Pero nunca pensé que las cosas llegarían tan lejos. William apretó los puños, sintiendo una oleada de ira. ¿Quién te contrató? Manuel negó con la cabeza. No lo sé. Todo pasó a través de intermediarios. Me pagaron muy bien, pero después del incendio no quise quedarme. No podía vivir con lo que había hecho, aunque no fui yo quien provocó el fuego. Entonces, ¿por qué el dinero terminó aquí, en tus manos? William preguntó, sintiendo una creciente inquietud. Manuel lo miró fijamente a los ojos, con una mirada llena de tormento. Porque acepté el dinero de ellos. Una parte de ese dinero era de la cuenta de los Gutiérrez. Me dijeron que no dejarían huellas, que todo sería borrado. Pero cuando vi las noticias sobre el incendio y supe que solo quedaba una persona viva, supe que estaba en peligro si hablaba. William se levantó sintiendo que la verdad finalmente salía a la luz. Sin embargo, todavía quedaban piezas clave que no se habían descubierto. El cielo de la tarde estaba borroso cuando William entró en su vieja casa. Las luces se apagaban lentamente y un silencio profundo se extendía por todo el espacio. Su hijo Alex dormía en el sofá, abrazando con fuerza su oso de peluche ya desgastado. William se sentó junto al niño, observando en silencio cada respiración de él. Aunque aún no había encontrado todas las respuestas, sabía que no podía seguir esperando. Cada segundo era crucial para la seguridad de Alex, así como para el futuro de su familia. A la mañana siguiente, William se despertó con una sensación de peso, como si cada latido de su corazón trajera consigo una carga. Las palabras de Manuel la noche anterior seguían dando vueltas en su mente, haciendo que todo cobrara un nuevo significado. Pero esas mismas palabras también traían consigo más preguntas. Preparó el desayuno en silencio, su mente girando en busca de conexiones. Una cosa era cierta, el tiempo se agotaba y debía actuar rápido antes de que todo cayera en manos equivocadas. Alex entró en la cocina, frotándose los ojos y murmurando. William le preguntó suavemente, ¿tuviste una pesadilla?
Los ojos cansados de Alex asintieron ligeramente, pero no respondió. Algo parecía no estar bien. William quería preguntar más, pero se mantuvo en silencio, sonrió levemente y cambió de tema. Hoy vamos a hacer algo especial, ¿te parece? Tal vez después de la escuela, tú y yo vamos al parque. Los ojos de Alex se iluminaron por un momento, pero la preocupación seguía oculta en su mirada. Esa tarde, William abrió un sobre grueso que contenía documentos importantes. Eran transferencias bancarias, contratos y nombres familiares. Esto confirma lo que sospechábamos, dijo Emil, señalando uno de los documentos. Los bienes de tu familia son la clave para un proyecto inmobiliario. La noche del incendio fue el último empujón para obligarlos a irse. William frunció el ceño mientras leía de nuevo los documentos. ¿Quién está detrás de todo esto? Emil señaló un último nombre en el informe, el Grupo Inmobiliario Montserrat. Ese nombre no era desconocido para William. Montserrat era uno de los grupos más poderosos de la región, conocido por sus tácticas coercitivas. Esto es mucho más grande de lo que pensaba. Si Montserrat está involucrado, esto no es solo un asunto común. Es una red de corrupción enorme. Emil asintió. Pero hay algo más. El fondo benéfico que mencioné antes está directamente relacionado con uno de los principales accionistas de Montserrat. Una sensación de asfixia invadió a William de inmediato. Todo parecía girar a su alrededor y entendió que se enfrentaba a un peligro mucho más oscuro de lo que había imaginado. No podemos dejar que esto quede así. Necesitamos pruebas claras antes de involucrar a las autoridades, afirmó con una mirada decidida. Emil asintió en acuerdo. De acuerdo, pero debes tener cuidado. Estas personas no tienen ética y si se sienten acorralados, harán todo lo posible por silenciarte. William regresó a su casa, más tenso que nunca. Mientras Alex dormía, volvió a abrir los documentos, buscando algo que pudiera ayudarle a desactivar la amenaza. Mientras examinaba cada detalle, sus ojos se detuvieron en una foto antigua, un grupo de personas frente a un edificio en construcción. Entre ellos estaba Manuel y otro hombre que a William le resultaba extrañamente familiar. Inmediatamente envió la foto a Emil. ¿Reconoces a alguien en ella?, escribió. Emil respondió al instante. El hombre a la derecha es Esteban Montserrat, el fundador del grupo. Un escalofrío recorrió la espalda de William. Todo comenzaba a encajar y el ambiente se volvía cada vez más oscuro. William sabía que para confirmar estas sospechas tendría que arriesgarse aún más. Pero esa era la única forma de proteger a Alex y resolver este misterio. Al día siguiente llevó a Alex al parque como había prometido. Mientras el niño jugaba, William no podía dejar de mirar a su alrededor, sintiendo que alguien los observaba. Intentaba mantener la calma, pero el miedo seguía siendo una sombra imposible de disipar. De repente Alex corrió hacia él, sosteniendo una pequeña flor en la mano y sonriendo inocentemente. «Esto es para papá, William», dijo el niño, extendiéndola hacia él. William tomó la flor, sintiendo un nudo en la garganta. A pesar de toda la tormenta exterior, Alex aún podía encontrar alegría en las pequeñas cosas. William se prometió a sí mismo hacer todo lo posible para proteger al niño, sin importar el precio que tuviera que pagar. En el camino de regreso a casa, su teléfono sonó. Un mensaje de Emil. He encontrado una información importante. Encuéntrame esta noche. William sabía que esto podría ser el giro que había estado esperando, pero al mismo tiempo, también era un paso hacia un territorio peligroso que no podía predecir. El cielo de la tarde estaba borroso cuando William entró en su vieja casa. Las luces se apagaban lentamente y un silencio profundo se extendía por todo el espacio. Su hijo Alex dormía en el sofá, abrazando con fuerza su oso de peluche ya desgastado. William se sentó junto al niño, observando en silencio cada respiración de él.
Aunque aún no había encontrado todas las respuestas, sabía que no podía seguir esperando. Cada segundo era crucial para la seguridad de Alex, así como para el futuro de su familia. A la mañana siguiente, William se despertó con una sensación de peso, como si cada latido de su corazón trajera consigo una carga. Las palabras de Manuel la noche anterior seguían dando vueltas en su mente, haciendo que todo cobrara un nuevo significado. Pero esas mismas palabras también traían consigo más preguntas. Preparó el desayuno en silencio, su mente girando en busca de conexiones. Una cosa era cierta, el tiempo se agotaba y debía actuar rápido antes de que todo cayera en manos equivocadas. Alex entró en la cocina, frotándose los ojos y murmurando. «William», le preguntó suavemente, «¿tuviste una pesadilla?» Los ojos cansados de Alex asintieron ligeramente, pero no respondió. Algo parecía no estar bien. William quería preguntar más, pero se mantuvo en silencio, sonrió levemente y cambió de tema. «Hoy vamos a hacer algo especial, ¿te parece? Tal vez después de la escuela, tú y yo vamos al parque». Los ojos de Alex se iluminaron por un momento, pero la preocupación seguía oculta en su mirada. Esa tarde, William abrió un sobre grueso que contenía documentos importantes. Eran transferencias bancarias, contratos y nombres familiares. «Esto confirma lo que sospechábamos», dijo Emil, señalando uno de los documentos. «Los bienes de tu familia son la clave para un proyecto inmobiliario». La noche del incendio fue el último empujón para obligarlos a irse. William frunció el ceño mientras leía de nuevo los documentos. ¿Quién está detrás de todo esto? Emil señaló un último nombre en el informe, el Grupo Inmobiliario Montserrat. Ese nombre no era desconocido para William. Montserrat era uno de los grupos más poderosos de la región, conocido por sus tácticas coercitivas. Esto es mucho más grande de lo que pensaba. Si Montserrat está involucrado, esto no es solo un asunto común. Es una red de corrupción enorme. Emil asintió. Pero hay algo más. El fondo benéfico que mencioné antes está directamente relacionado con uno de los principales accionistas de Montserrat. Una sensación de asfixia invadió a William de inmediato. Todo parecía girar a su alrededor y entendió que se enfrentaba a un peligro mucho más oscuro de lo que había imaginado. No podemos dejar que esto quede así. Necesitamos pruebas claras antes de involucrar a las autoridades, afirmó con una mirada decidida. Emil asintió en acuerdo. De acuerdo, pero debes tener cuidado. Estas personas no tienen ética y si se sienten acorralados, harán todo lo posible por silenciarte. William regresó a su casa, más tenso que nunca. Mientras Alex dormía, volvió a abrir los documentos, buscando algo que pudiera ayudarle a desactivar la amenaza. Mientras examinaba cada detalle, sus ojos se detuvieron en una foto antigua, un grupo de personas frente a un edificio en construcción. Entre ellos estaba Manuel y otro hombre que a William le resultaba extrañamente familiar. Inmediatamente envió la foto a Emil. ¿Reconoces a alguien en ella?, escribió. Emil respondió al instante. El hombre a la derecha es Esteban Montserrat, el fundador del grupo. Un escalofrío recorrió la espalda de William. Todo comenzaba a encajar y el ambiente se volvía cada vez más oscuro. William sabía que para confirmar estas sospechas tendría que arriesgarse aún más. Pero esa era la única forma de proteger a Alex y resolver este misterio. Al día siguiente llevó a Alex al parque como había prometido. Mientras el niño jugaba, William no podía dejar de mirar a su alrededor, sintiendo que alguien los observaba. Intentaba mantener la calma, pero el miedo seguía siendo una sombra imposible de disipar. De repente Alex corrió hacia él, sosteniendo una pequeña flor en la mano y sonriendo inocentemente. «Esto es para papá, William», dijo el niño, extendiéndola hacia él. William tomó la flor, sintiendo un nudo en la garganta. A pesar de toda la tormenta exterior,
Alex aún podía encontrar alegría en las pequeñas cosas. William se prometió a sí mismo hacer todo lo posible para proteger al niño, sin importar el precio que tuviera que pagar. En el camino de regreso a casa, su teléfono sonó. Un mensaje de Emil. He encontrado una información importante. Encuéntrame esta noche. William sabía que esto podría ser el giro que había estado esperando, pero al mismo tiempo, también era un paso hacia un territorio peligroso que no podía predecir. Bajo la tenue luz de la mañana, William se quedó mirando en silencio el cielo despejado, donde las nubes se deslizaban suavemente como barcos solitarios en un mar inmenso. Ya no recordaba con claridad el momento exacto en que su vida cambió, pero cada paso desde entonces lo había llevado a un lugar en el que nunca imaginó estar. A su lado, un niño dormía profundamente, con la mano apretando con fuerza la manta como si aferrara a su pequeño mundo. Era Sergio, su hijo adoptivo, a quien William había protegido y cuidado a lo largo de tantas pruebas. Aunque su vida nunca había sido fácil, cada día que pasaba, William sentía con más claridad que había ganado una batalla importante. Se inclinó levemente y susurró al aire tranquilo: «¿Estás a salvo ahora, Sergio?» El amanecer llegó trayendo consigo el aliento fresco de la esperanza. William se despertó temprano con una sensación distinta en su corazón. Ya no había preocupaciones ni incertidumbre que lo acosaran. Sergio seguía durmiendo, su rostro sereno como un ángel sin preocupaciones. Mientras preparaba el desayuno, un mensaje inesperado de Alex hizo que William se detuviera. Carmen cumplió su promesa. Ha retirado todos los trámites legales. Sergio es tuyo. Disfruta de esta nueva etapa. William cerró los ojos un momento, dejando que la sensación de alivio se extendiera por su cuerpo. Era como una brisa fresca que pasaba sobre las heridas que aún no se habían curado. Habían luchado por Sergio y ahora el camino por delante parecía más brillante que nunca. Esa tarde, William y Sergio salieron al parque. El niño corría y jugaba feliz, persiguiendo bandadas de palomas, con su risa clara resonando en el aire tranquilo. William observaba, un sentimiento de orgullo y amor llenando su corazón. Cada paso de Sergio era un recordatorio de por qué William nunca había renunciado. De repente, William se dio cuenta de que una mujer estaba sentada en un banco. Su mirada parecía contener una historia larga. Ella los miraba con una sonrisa suave, pero había algo en ella que resultaba familiar, algo que hizo que William no pudiera apartar la vista de ella. Sergio, siempre curioso y sin timidez, corrió hacia ella y la saludó: «Hola, señora». Ella sonrió y miró a William. Este niño tiene un espíritu fuerte igual que su padre. William se acercó, una sensación extraña lo invadió. ¿Nos hemos encontrado antes? Ella negó suavemente con la cabeza. No directamente, pero sé lo que has hecho por este niño. Eres un hombre digno de admiración. William no supo qué responder, pero antes de que pudiera decir algo más, ella se levantó, lo saludó con la mano y se marchó tranquilamente. Sergio volvió a lo suyo, sin mostrar ninguna preocupación por aquel encuentro extraño. Los días siguientes, William recibió una llamada inesperada de Carmen. Esta vez, su voz era más suave, sin la desafío ni la dureza que había mostrado antes. William, quiero agradecerte. No por lo que hemos pasado, sino porque me ayudaste a recordar lo más importante en mi vida. He decidido irme de Montserrat. Comenzaré de nuevo. William escuchó, una sensación indescriptible invadiendo su pecho. Espero que encuentres lo que buscas, Carmen. Pero Sergio es mi prioridad y haré todo por él. Carmen guardó silencio un momento, luego suspiró y respondió: eso es lo que siempre he deseado para él. Cuida de mi hijo, William. Adiós. La llamada terminó, dejando a William sumido en sus pensamientos. Quizás, aunque las personas sean duras y frías, aún puedan cambiar, aunque sea un poco. Con el tiempo, la vida de William y Sergio comenzó a estabilizarse.
William encontró un trabajo estable y la relación entre ellos se fortaleció más que nunca. Habían construido un hogar lleno de amor y confianza. Las cicatrices del pasado aún estaban allí, pero ahora eran testimonio de la fuerza interior que habían superado. Una noche, mientras leía un cuento a Sergio antes de dormir, el niño de repente se detuvo, lo miró y preguntó: «Papá, ¿crees que la señora del parque volverá?». William se sorprendió. «¿Qué señora, hijo?». «La señora que dijo que yo tenía suerte de tener un padre como tú». Ella parecía tan feliz. William sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordó a la anciana, su sonrisa cálida y su mirada como si supiera todo. Una sensación extraña lo invadió, una sensación que no podía explicar. Tal vez Sergio. Tal vez ella vuelva. William apagó la luz, le dio un beso en la frente a su hijo y se sentó junto a la ventana, mirando al cielo estrellado. La vida los había desafiado de maneras inesperadas, pero ahora podían enfrentarlo todo. «Gracias», susurró al viento sin saber a quién le llegaba esa gratitud. Así terminó un capítulo lleno de dolor y lucha, pero también comenzó una nueva historia, llena de esperanza. Y esta vez, William sentía que todo estaría bien. La historia que has compartido está impregnada de una profunda melancolía y un misterio emocional que atrae al lector desde el primer momento. El encuentro entre William y Garbiel es conmovedor, lleno de silencios significativos y emociones no dichas que reflejan el dolor y la pérdida. La narrativa es delicada y cargada de tensión emocional, donde los personajes, a pesar de sus diferencias, se encuentran unidos por una conexión inexplicable y poderosa. William, atrapado en su propio sufrimiento por la pérdida de su hijo, ve en Garbiel una sombra de su pasado, mientras que el niño, con su inexpresiva tristeza, parece cargar con una historia igualmente dolorosa. El proceso de comprensión y apoyo mutuo entre ellos se desarrolla lentamente, lo que le da a la historia una atmósfera de expectación y empatía. La atmósfera de Andalucía, con su luz cálida y sus calles antiguas, proporciona el escenario perfecto para esta trama cargada de emociones contenidas. La progresiva apertura de William hacia el niño, su deseo de protegerlo y ofrecerle un refugio, simboliza la posibilidad de sanar a través de la conexión humana y la compasión. La historia no solo se centra en el dolor de ambos personajes, sino también en su capacidad para ofrecerse consuelo mutuo, lo que otorga una dimensión profundamente humana y conmovedora al relato. En resumen, la narrativa es un testimonio de la vulnerabilidad humana, del sufrimiento oculto y la redención posible a través de los actos de bondad y comprensión, lo que le da un toque emocionalmente resonante y muy potente.